Esta asociación lo único que ha querido es colaborar con dicha efeméride y organizando estas jornadas que comienzan en el día de hoy. El objetivo principal que hemos puesto a estas jornadas es dar a conocer diversos aspectos del primer templo diocesano y sensibilizar para que se valore como realmente se merece tan singular obra de la arquitectura religiosa. Para conseguir estos objetivos propuestos, contamos con la participación de 4 ponentes de reconocido prestigio en el campo de la historia, del arte y expertos en los temas que vamos a tratar. La disposición de los 4 para colaborar de forma desinteresada ha sido total. La única dificultad que hemos tenido ha sido compaginar los días y horarios de esta jornada con la participación y sus múltiples ocupaciones y compromisos que tienen en otros lugares. Son los verdaderos artífices que han hecho posible la celebración de ellas. Nuestro agradecimiento a ti y a todos los que habéis aceptado colaborar. Se ha confeccionado un programa, creemos que bastante interesante, pero somos conscientes que es incompleto. Faltarían tratar muchos temas, como es la imaginería, la pintura, los elementos litúrgicos que posee la catedral, el estado actual de la misma y las posibles soluciones a los males que la aquejan, pero la imposibilidad de prolongar a medio de 2 días es la única causa de no haber introducido estos temas en el programa. Por último, expresar también nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de San Fernando, que como siempre ha colaborado con nosotros y nos ha cedido estas instalaciones del Centro de Congresos. Y ya sin más, vamos a pasar a presentar al ponente de hoy, don Francisco Glicerio Conde Mora. Es doctor en Historia por la Universidad CEU San Pablo de Madrid en el año 2009. Profesor de Historia de la Enfermería en el Centro Universitario de Enfermería Salus Infirmorum, centro adscrito a la Universidad de Cádiz, y es vicepresidente de la Asociación Salus Infirmorum de Cádiz-Ceuta. Profesor del Instituto de Ciencias Religiosas a Distancia de la Universidad San Dámaso y profesor ha sido también de la Escuela de Arte Cristiano del Obispado de Cádiz, donde allí fue precisamente donde lo conocí. Ha escrito numerosos libros, nombrar a todos es quitarle tiempo a su conferencia. Tiene una extensa actividad investigadora que queda recogida en los más de 200 artículos que ha publicado en numerosas revistas, en colaboraciones con la Real Academia de la Historia para su diccionario biográfico, donde ha aportado 25 voces a esta obra de referencia internacional de la cultura hispánica. Ha impartido conferencias en universidades nacionales, internacionales, en centros de investigación de países de Italia, Reino Unido, Portugal, Polonia, Ucrania, Rusia, Dinamarca, Alemania. Después de todo esto, de esta actividad profesional, pues también le ha quedado tiempo para realizar colaboraciones con diversos medios de comunicación, tanto de televisión, radio y prensa escrita. Además, es caballero de la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios Españoles San Juan Bautista, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Hispano-Británica, vocal de la Junta Directiva del Ateneo de Cádiz y académico de la Academia de San Romualdo. Y en una ciudad tan ligada al tema castrense como es San Fernando, no podemos obviar decir que es también teniente reservista del Ejército de Tierra en la Brigada Paracaidista. Con este currículum creo que queda justificado cuando al principio he dicho que eran 4 ponentes de prestigio reconocido. Sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias a Juan Rodríguez Rivera. Muchas gracias primeramente y felicitar no por este evento, sino por su trayectoria a la Asociación Cultural Cofrade La Venera, especialmente a su presidente Juan Rodríguez Rivera, a su vicepresidente Rafael Guirado, pero también a su secretario Antonio Prieto y a todos sus componentes. Bien, vamos a hablar del tricentenario de
precisamente el tricentenario de la Catedral Nueva de Cádiz. ¿Se me escucha bien? Vamos a ver el contexto. Lo que se me ha pedido es que les hable del análisis histórico del devenir que tiene la diócesis de Cádiz, no de Cádiz y Ceuta. Cádiz y Ceuta están unidas a partir de 1879, anteriormente sus destinos y su episcopologio es distinto, es diferente. Vamos a ver desde 1722 a 1838, pero antes le tengo que hacer una breve introducción a la historia de la diócesis, a la historia de la Iglesia, que como bien ha comentado don Juan Rodríguez Rivera, yo soy profesor. Bien, miren, 2000 años de cristianismo. Como profesor de historia de la Iglesia enseñamos el devenir y la importancia de conocer las verdades de nuestra fe, los hechos. Miren, independientemente, yo siempre le digo a mis alumnos, independientemente de que alguien sea creyente o no, la religión está presente en nuestros días. Por ejemplo, no solamente hablo de nuestra fe, de nuestra religión cristiana, sino también incluso de religiones antiguas, de religiones paganas. Por ejemplo, el lunes, los romanos adoraban a las deidades astrales, romanos y griegos, la mitología grecorromana. El lunes, por ejemplo, es el lunes dies, el día de la luna. Hoy, martes, Ares en griego, es el dios romano de la guerra, martes dies. Mañana, miércoles, Mercores dies, Mercurio, dios alado, mensajero. Jueves, olviden en el latín la J, Joves, Júpiter, el jefe de la tríada, Zeus en griego. Y el viernes, Veneris, Venus, Veneris. Hay cierto tipo de enfermedades que vienen del amor entre comillas, en absoluto amor. Venéreas, de Venus. Y el sábado está judaizado, el Sabbat. Pero si me lo dicen en inglés, el día de Saturno. Y el domingo es cristiano. Hay que santificar la fiesta. El día del Domino, el Dominicus Dei, el día del Señor. Si me lo dicen en inglés, el día del sol. Independientemente de que alguien sea religioso o no, la religión está presente cada día de nuestra vida. Fíjense. Además, yo muchas veces vamos por los hospitales. Yo doy historia de la enfermería. Y vamos por los hospitales y se ve la gran labor de la Iglesia. Si alguien va, por ejemplo, al Obispado de Cádiz y Ceuta, que es un antiguo hospital, el Hospital de Mujeres. Si alguien va por la calle Ancha, lo que es San Pablo, Oratorio de San Pablo, la casa de recogidas, donde había muchas mujeres que eran sacadas de la calle y recogidas, y se les enseñaba un oficio. Muchas de ellas tenían ETS, enfermedad de transmisión sexual, y eran rehabilitadas, ¿de acuerdo? Miren, hay unos cronogramas magníficos para entender la historia de la Iglesia. Por ejemplo, no les voy ya les digo, una breve introducción de Hernán Pereda. Yo les recomiendo estos cronogramas que ven aquí sobre los comienzos. Además, la diócesis, el territorio de la diócesis de Cádiz hunde sus raíces en épocas apostólicas. Recordemos a los 7 varones apostólicos. ¿Quién empieza el episcopologio de la diócesis gaditana? San Iscio o Esiquio, uno de los 7 varones apostólicos. Yo siempre lo hablaba anteriormente con su presidente, con el presidente de la asociación y con el vicepresidente. Hay que citar las fuentes. Verba volant, scripta manet. Lo hablado se va, lo escrito permanece. Y para avanzar en la historia hay que citar los estudios que nos han precedido. Aquí tienen una bibliografía. Les cito algunas de las personas, algunos van a estar con ustedes en los próximos días, pero tienen, por ejemplo, ahí a Juan José Jiménez Mata, el arquitecto que ha trabajado la catedral, a Juan José Iglesias Rodríguez, la construcción de la catedral, alguien que para mí, en paz descanse, Pablo Antón Solé, el gran archivero diocesano y catedralicio. Ahora citaremos su tesis, La Iglesia Gaditana en el siglo XVIII. Es de bien nacido ser agradecido y yo le debo mucho. La verdad, fue mucho lo que me enseñó. Y Lorenzo Pérez del Campo y Fernando Marías, el hermano del gran filósofo. Pues también es uno de los grandes autores que han trabajado la catedral. Y Lorenzo también les recomiendo, por ejemplo,
estará con nosotros desde un punto de vista artístico. Yo no les voy a hablar de un punto de vista artístico, eso se encargará más, pero Lorenzo Alonso de la Sierra, por ejemplo, consulten la guía de las iglesias de Cádiz, que ha salido publicada hace poco, y son magníficos estudios tanto de Lorenzo como Juan Alonso de la Sierra. Tiene un grupo magnífico al que pertenece también Carlos Maura, que estará con ustedes. Además de la bibliografía, el historiador debe investigar las fuentes, debe profundizar. Las fuentes nos permiten avanzar en el conocimiento histórico, y aquí ven algunas de las fuentes que hemos utilizado para la conferencia que le traemos hoy, que hemos estado trabajando. Pues, por ejemplo, el Archivo Diocesano de Cádiz, el Catedralicio, el Histórico Provincial, el Archivo Municipal de Cádiz, Archivo Histórico Nacional en Madrid y el Archivo Apostólico Vaticano. Algo le traemos, precisamente de documentación. Sobre todo, hemos utilizado las visitas al Limina Apostolorum, que son las memorias que entregan los obispos y arzobispos de la Iglesia en cada una de sus diócesis, envían al Papa cada 5 años. Está por el Código de Derecho Canónico. Y visita al Limina Apostolorum significa al límite de los apóstoles. Tienen que visitar Roma, reunirse con el vicario de Cristo en la tierra, con el obispo de Roma, con el Papa, y contarle lo que tiene en su diócesis. Pues mire usted, tenemos en la isla de León, hasta 1813 así llamada, tenemos no sé cuántas iglesias, tantas cofradías, tal hospital, San José. No hemos podido reunirnos porque había una epidemia. Ha pasado, recuerden, a principios del siglo XIX. Hubo obispos que incluso en el periodo de tiempo que vamos a analizar murieron por culpa de las epidemias. Me refiero, por ejemplo, en 1800 a Antonio Martínez de la Plaza, que murió de fiebre amarilla. Miren, vamos a empezar, primeramente. Vamos a hablar de la historia de la diócesis. ¿Pero qué es una diócesis? Según el Código de Derecho Canónico, nos dice que la diócesis es una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Miren, el obispo siempre es el pastor en cada diócesis. Les voy a poner un ejemplo. Yo he pasado mucho tiempo en Roma, en Italia, viviendo. 2 años estuvimos investigando allí en el archivo y vamos periódicamente a investigar. Si ustedes, por ejemplo, ¿saben cómo se dice oveja en italiano? Pécora. Cuando ustedes, si alguien se enfada alguna vez, sé que son muy educados, pero habrán escuchado alguna vez que alguien se ha enfadado y dice, eres una mala pécora. Le está diciendo que es una mala oveja. Una pecoranera es una oveja negra. Entonces, el obispo es el pastor, con su báculo, con su mitra, símbolos de la autoridad episcopal, y tiene que conducir a su rebaño. Recuerden, siempre se habla de la Biblia con el máximo respeto. Vemos muchos ejemplos del rebaño y también de pescado, de peces. ¿De acuerdo? Pescadores. Pues fíjense cómo llevar. Sin embargo, no debemos confundir, y hoy haremos referencia, alguien me decía esta mañana cuando le enseñé este mapa, dice, oye, ese mapa de España es muy antiguo. No, oiga usted, este mapa es muy actual. Sin embargo, no es político. No es la división política del siglo XIX en provincias. Este es un mapa de diócesis. Por ejemplo, la provincia de Cádiz, ven ustedes cómo está dividida en 2 diócesis. ¿Lo ven ahí? El Guadalete. El puerto de Santa María ya no es del obispado de Cádiz y Ceuta. Entonces, cuando hay que estudiar estas fuentes, en Roma hay que estudiar, si alguien quiere estudiar la provincia, el territorio de la provincia de Cádiz, tiene que estudiar las fuentes, las visitas al Límina del obispo de Jerez y antes de los 80 del arzobispo de Sevilla. Siempre se dice, en Jerez hay una colegiata que llaman catedral. ¿Alguna vez lo he escuchado? Es cierto. Es que la colegiata de San Salvador, al ser erigida una diócesis, pasó a ser catedral, al tener un obispo. No hay que ser despectivo. ¿De acuerdo? Fíjense, además, aquí tienen, por ejemplo, Plasencia, tienen tantos otros. Orense ocupaba parte de Portugal. Ahora verá por qué se lo digo. Bien, la evangelización del convento gaditano, del conventus gaditano, parte de la Bética, como les digo, es en la época, ya en la época
de San Inicio, en la época de San Pedro y San Pablo. Estamos hablando de épocas apostólicas. Sin embargo, la capital de la diócesis no estaba en Gades. No estaba siquiera en nuestra bahía. Estaba al sur. Estaba en la bahía de Algeciras. En concreto, estaba en Cartella. Fíjense, aquí lo pueden ver, estos son unos paneles que hicimos con motivo de la Traslatio Selis, y pueden ver como al principio estaba aquí la diócesis, la capital de la diócesis. Aquí nos habla de esa tradición de evangelización, que es un orgullo para nosotros. Por supuesto, también, no les voy a entrar, pero el martirio de San Servando y San Germán, en la época del Bajo Imperio, las grandes persecuciones. Nosotros hace un mes hemos celebrado precisamente la romería del Ferro, y aquí es muy sentido, San Servando y San Germán, patronos de Cádiz y su diócesis. ¿De acuerdo? Cuando no, patronos de Cádiz, no, patronos de Cádiz y su diócesis. Y fíjense cómo posteriormente, posteriormente, cuando cae el Imperio Romano, vinieron los visigodos, al principio arrianos y después convertidos en el siglo VI al catolicismo, precisamente en la época de Recaredo, hijo de Leovigildo, el último de los grandes reyes, de los reyes arrianos de esa herejía. Y durante esa época, ya en la tarde antigüedad, la diócesis va a pasar, la capital de la diócesis va a pasar de Cartella, pasará a Asido. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, la época, a partir del año 711, sufrimos la invasión musulmana, pero esta zona, aquí va a seguir habiendo cristianos, llamados bajo dominio político musulmán, llamados mozárabes. Y va a seguir existiendo la diócesis, con capital en Asido. Van a sufrir ciertamente una persecución. En Ceuta, pueden ver ustedes también como los orígenes del cristianismo, pasará a manos árabes y no será reconquistada a manos cristianas hasta 1415, en que la reconquistará Portugal. Cuando, aquí tienen a San Inicio, hablan de él, precisamente si alguien va, sus reliquias están en la iglesia de San Mateo, en Tarifa. No voy a ir el patronazgo sobre, se pensaba que Tarifa podía ser Cartella, se ha demostrado que no. Aquí pueden ver las ruinas de esta ciudad que fue capital de la diócesis, allí en la bahía de Algeciras, la expansión del cristianismo, como pueden ver en estos siglos, en el Bajo Imperio Romano y en la época, fíjense cómo empezó por zonas costeras, pueden ver también Tarraco, sobre todo, recuerden, por ejemplo, cómo eran llamados los que no eran cristianos en el Imperio Romano. ¿Lo recuerdan cómo eran llamados? Los paganos, los habitantes. ¿Cómo se dice a un carril en Chiclana, por ejemplo, no asfaltado? Un pago, recuerden el pago del humo. Esos son los paganos, los del pago, los del agro, los del campo. El cristianismo se fue difundiendo primeramente por regiones urbanas. Esto está acreditado y además aquí hay un magnífico historiador, arqueólogo, como es el doctor Darío Bernal, catedrático de arqueología, que ha estudiado esto tanto en Ceuta como en Cádiz. San Servando y San Germán, aquí los tienen. En el siglo IV es cuando se produce lo que es el Edicto de Milán, en el 313, que se produce lo que es el Edicto de Tolerancia y se produce una mayor expansión. El traslado a la capital de la diócesis ha sido, como les digo, en la época ya tardoantigua, en época visigótica, ahí tienen la conversión, y ahí ven las sedes que había en época visigótica. Fíjense, las sedes episcopales que hubo. Tenemos algunos templos magníficos en la diócesis, que nos recuerden esa época. Ahí tienen San Ambrosio, cerca de Vejer, de Barbate. Han visto anteriormente la ermita de los Santos Mártires. Y llegamos a la Edad Media. La Edad Media, hemos dicho que en época, a partir del año 711, esto entra en época bajo dominio musulmán. Hay partes de la península ibérica que van a estar en dominio musulmán hasta 1492, que es Granada. Nosotros estaremos hasta el siglo XIII. Fernando III el Santo, en 1236, reconquista Córdoba. 1248, Sevilla. Y llega a nuestras tierras no él, sino su hijo, Alfonso X el Sabio. Aquí pueden ver un cuadro que representa. ¿Cuándo reconquista la que va a ser capital de la diócesis? El 14 de septiembre, unos dicen de 1262, otros dicen de 1263. El día de la exaltación de la Santa Cruz. El 14 de septiembre, quédense con estas fechas. 14 de septiembre y 3 de mayo. Si van a la catedral, 14 de septiembre y 3 de mayo. Son significativas, es lo que vamos a hablar. Bien, fíjense la reconquista.
Y va a surgir una diócesis, que va a surgir en contra de lo que quería el arzobispo de Sevilla, don Remondo. Don Remondo no quiere que Cádiz sea una diócesis, que se restaure la diócesis. Quiere que sea un arcedianato. ¿Esto qué es? Pero Alfonso X lucha. Incluso pensó en enterrarse en la catedral vieja, iglesia de la Santa Cruz. La Santa Cruz sobre las aguas. Se quería ir más allá, llevar la fe más allá, incluso al norte de África. Fíjense cómo se llaman nuestros pueblos: Jerez, de la frontera; Chiclana, Conil, Vejer; Castellar, Jimena, de la frontera. Una frontera que va bajando contra los restos de la dominación musulmana. Ahí pueden ver lo que les estoy comentando, esa reconquista que hubo, cómo llegó a estas tierras en época de Alfonso X el Sabio. Vamos a sufrir nuestra diócesis en la Edad Media. Va a ser una diócesis pobre. Esta introducción que les estoy haciendo es para que vean cómo va a ir creciendo luego, en el siglo XVIII. Una diócesis pobre, que si alguien mira nuestro episcopologio, lo que va a haber más son obispos franciscanos y dominicos en segundo lugar. Una diócesis pobre, en la frontera, siglo XIII y XIV. Cogemos a las órdenes mendicantes y a obispos que son la élite y van a evangelizar, van a estar a cargo de estas tierras, franciscanos y dominicos. Miren, durante al finales de la Edad Media, sobre todo a partir del año 1378, les digo que va a haber una singularidad. ¿Sabes? Hemos estado en clase de historia de la Iglesia, hemos visto el cisma de Oriente entre ortodoxos y católicos en 1054. Pero va a haber un cisma en Occidente a partir de 1378, en que va a haber dos papas, uno en Roma y el otro en Aviñón, al sur de Francia. ¿Y saben qué va a ocurrir? Que cada uno va a nombrar un obispo del mismo sitio. Va a haber dos obispos de Cádiz a la vez. Orden más contraorden igual a desorden. Pasa, se reproduce, y muchas veces las obediencias, verán ustedes, por ejemplo, Portugal, que cambia. Fíjense, Inglaterra obedecía, como pueden ver ahí, al Papa de Roma, y Escocia al de Aviñón. Siempre lo que se intenta es Nápoles, como pueden ver, al de Aviñón, mientras el resto de la península itálica obedecía a Roma. Estamos hablando muchas veces de geopolítica. En esta Edad Media destacamos obispos, por ejemplo, como don Juan de Torquemada, tío del famoso inquisidor. Fue obispo de Cádiz entre 1440 y 1442. Y ya llegamos a la Edad Moderna, en que hay una serie de obispos itálicos, interesantísimos. Han sido poco estudiados. Entre ellos están Oliverio Carafa. Hemos trabajado bastante de ellos en archivos eclesiásticos, en el Archivo Vaticano. Esto es el Archivo Vaticano. Yo hay varios de aquí en varias ocasiones, esto lo hemos investigado mucho, y hemos escrito este libro sobre los obispos italianos, i vescovi italiani di Cadice, entre 1495 y 1565. Incluso este palacio que ven aquí, al lado del Parlamento italiano de Montecitorio, ahí es donde está Berlusconi, donde están tantos otros parlamentarios. ¿Saben cómo se llama ese palacio? El Palacio del Vescovo di Cadice, el Palacio del Obispo de Cádiz. Eso lo tenía un obispo de Cádiz, que era italiano. Hay muy pocos obispos de Cádiz que han sido nacidos en Cádiz. ¿De acuerdo? En concreto fueron Arbolí, Arriete y Rancés. ¿De acuerdo? Son 3 obispos de Cádiz que fueron nacidos en Cádiz. Los demás han sido, y estos eran de Italia y venían, muchos no venían, muchos enviaban vicarios. Ahí pueden ver sus armas, es una rueda, la rueda de Santa Catarina de Alejandría. Trento va a cortar esto. Trento va a decir que el obispo tiene que estar en su diócesis. Y va a decir también que tiene que formar buenos seminaristas, futuros sacerdotes. Por eso, si alguien va a la calle Compañía, allí verá el seminario conciliar. Sin embargo, en 1596 vamos a tener un problema. El saqueo del conde de Hessex. El saqueo anglo-holandés del conde de Hessex. Finales del reinado de Felipe II, atacan estos piratas de Isabel I, atacan Cádiz y destruyen gran parte de Cádiz, e incluso destruyen la Catedral Vieja, en gran parte. Será restaurada con piedra del castillo
del isleño Castillo de Santipetri. Como pueden ver aquí, esto es un lienzo, esto es la plaza de San Juan de Dios, este es el hospital de San Juan de Dios, aquí estaría el ayuntamiento. ¿Saben qué es esto? Este arco, olvídenlo, olviden esta puerta. Ustedes seguro que han entrado por ahí varias veces. El Arco del Pópulo. Fíjense lo que están haciendo los arcabuceros protestantes. Están intentando fusilar a la Virgen. Es una de las diferencias que tenemos entre católicos y protestantes. Los católicos sí tenemos una gran devoción por la Santísima Virgen María. Ellos no. Saben el milagro de la Virgen del Pópulo, que no impactaron, fueron un poco... Ese lienzo, arriba de ese arco hay una capilla magnífica, la Real Capilla del Pópulo. Miren, yo les voy a hablar, en el siglo XVII, Cádiz va a ir creciendo. La Casa de la Contratación está en Sevilla, desde el siglo XVI. ¿Hasta cuándo va a estar en Sevilla? Hasta 1717. ¿Alguien quiere ir a América, al Nuevo Mundo? Tiene que registrarse en la Casa de la Contratación. Lo va a estudiar y les hablará ahora el doctor Manuel Busto sobre ello. Pero en el siglo XVII ya se plantea que tiene que hacerse una nueva catedral. Que la vieja, la iglesia de la Santa Cruz, la de Alfonso X, que fue restaurada por Maximiliano de Austria y su arquitecto Ginés Martínez de Aranda, hace falta, se amplía, pero se sigue quedando pequeña. Hay que buscar otros terrenos. Y se va a hacer. Miren, ahí tienen los reyes que hay. Está Felipe V, Fernando Felipe V es entre 1700 y 1746, con el breve paréntesis de Luis I, su hijo, en 1724, Fernando VI, 1746-1759, Carlos III, 1759-1788, Carlos IV, y no se ve ahí, pensaba que estaría Fernando VII e Isabel II. Y aquí tienen a los obispos de ese periodo. Lorenzo Armengual de la Mota, Fray Tomás del Valle, un dominico, Fray Juan Bautista Cervera, es del linaje de don Pascual Cervera y Topete, que provienen, precisamente ellos vienen de la corona de Aragón, de lo que era la antigua corona de Aragón, pero se establecen en Medina Sidonia. Este que ven aquí es José Escalzo y Miguel, de 1783 a 1790. Este que ven aquí este es Utrera, anteriormente estuvo Antonio Martínez de la Plaza, Juan Asís Clovera Delgado, Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos y posteriormente el que consagra la catedral, que sería Fray Domingo de Silos Moreno. Les he dicho, yo les recomiendo bibliografía también, de calidad, les he puesto al principio alguna para entender, pero Pablo Antón Solé es magnífico. Y les he citado algún libro, pero les voy a citar otro más, que es La Iglesia Gaditana del siglo XVIII y Situación económica y existencia social, para entender bien el contexto de la diócesis, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y también hay que citar a autores isleños. Tenemos, y desde un punto de vista de la sanidad también, aquí en nuestra diócesis, la sanidad está muy ligada a la Iglesia todavía en este siglo XVIII, citar la obra de Juan Manuel García Cubillana, El Hospital de San José, lo que era la Plaza de los Juzgados, ustedes lo conocen, que fue hospital hasta el año 1956, fundado por un obispo de Cádiz, Fray Tomás, que lleva una calle, Tomás del Valle, que fue, voy a liar más el asunto, fue obispo de Ceuta y después fue obispo de Cádiz. ¿De acuerdo? Él fue obispo primero de Ceuta y luego ascendió, permítanme, al obispado, al episcopado gaditano. Yo les digo, es un estudio magnífico, fue su tesis doctoral. Aquí les traigo los libros que yo les hablo de los obispos italianos de Cádiz. Estos son los que hemos publicado, los obispos de Cádiz siglo XIII al XIX y los obispos del XIX al XXI. Son los que hemos publicado. Fíjense, el siglo XVIII, que es el que vamos a tratar, sobre todo comienza con prelados, y todos van a ser prelados de confianza, pastores de confianza regia del rey, de total confianza del rey, tanto del último de los Habsburgo como de todos los Borbones. Fíjense, por ejemplo, ese que tienen ahí es Fray Alonso de Talavera. Empieza su episcopado en 1696 y muere en 1714, cuando casi terminando la Guerra de Sucesión española. Este prelado fue monje, fue fraile
en El Escorial. Estamos hablando de un personaje que está allí precisamente con el rey Carlos II el Hechizado, en El Escorial, en el monasterio. Y luego Carlos II el Hechizado le dice que se vaya a Cádiz, una población importantísima. Miren, lo que les traigo aquí es precisamente una de sus visitas de los documentos en el Archivo Vaticano. Fíjense lo que nos dicen. Y en esta ciudad, 8 conventos de religiosos de las órdenes son San Francisco de la Observancia, Descalzos de San Diego, Santo Domingo, Hermanos Casados de San Agustín, Capuchinos. Pueden ver ustedes aquí todas las las congregaciones regulares que hay. También nos dicen, nos habla muchas veces esos documentos de la piedad que tiene el pueblo y de la riqueza en muchas ocasiones. Fíjense, aquí lo pueden ver, de la Merced también, jesuitas, ahora hablaremos sobre ellos, de la compañía, que se fundan en 1564, es uno de las primeras órdenes regulares que está en Cádiz, en el siglo XVI. Posteriormente, por ejemplo, los carmelitas en Cádiz fundan en el siglo XVIII y Santo Domingo en el siglo XVII. Para entender bien la diócesis, y les hablarán algunos de los ponentes posteriormente, hay que entender a Lorenzo Armenguard de la Mota. Lorenzo Armenguard de la Mota es el que comienza, el que se atreve a iniciar la catedral nueva de Cádiz. Se ha quedado pequeña la vieja. Él nació en Málaga en 1663. Es más, si alguien va a Málaga, hay una calle allí con su nombre, cerca del Corte Inglés. También hay una calle en Cádiz, Armenguard. Igual que también de algunos obispos, la calle Escalzo, por José Escalzo y Miguel, cerca de la iglesia de San José, que él mandó, bajo su episcopado, se hizo en Extramuros. Era un prelado de confianza de Felipe V de Borbón. Felipe V ha perdido gran parte de su imperio. Felipe V ha tenido que soportar ataques ingleses, anglo-holandeses, que le han supuesto, fíjense, Cádiz, por ejemplo, ya les he dicho que se fue atacado en 1596. Otra vez esta zona fue atacada en 1625, en el siglo XVII. En este caso no entraron. ¿Saben lo que quisieron los ingleses en 1625? Cortar el puente Zuazo. Sin embargo, la soldadesca inglesa en aquel momento se metió en las casas, muchas veces nuestra isla, nuestra ínsula, eran lugares, villas de recreo de gente de Cádiz. Y en esas casas muchas veces lo que había era bodegas, vino. Cuando llegaron las tropas españolas no encontraron en muy buen estado a los invasores ingleses, con lo cual fueron fácilmente rechazados. Y en el siglo XVIII, en 1702, se intenta un ataque a la bahía de Cádiz, en época de Fray Alonso de Talavera, al principio de la Guerra de Sucesión, con Felipe V, que está pretendiendo la corona al archiduque Carlos. No van a conseguir, atacan sobre todo el puerto de Santa María, Rota, no entran en Cádiz, pero 2 años más tarde se van para otra bahía y toman un peñón, Gibraltar. Y hasta hoy. Fíjense, durante un tiempo se pierde políticamente. De facto, se pierde en 1704. El Tratado de Utrecht, desgraciadamente, lo cedemos. Pero todavía este hombre, Lorenzo Armenguard de la Mota, lo visitó porque espiritualmente era parte de la diócesis de Cádiz. Encontramos en el archivo diocesano sus visitas pastorales y cómo están sufriendo los católicos dentro del Peñón, dominado por autoridades protestantes. Fíjense, esto estamos encontrando en el archivo municipal de Cádiz, en la calle Isabel la Católica. Estamos viendo aquí precisamente de cómo invitan a los diputados del Cabildo Civil a esa catedral nueva que se está haciendo. Estamos hablando en el siglo XVIII, en 1723. Las autoridades incluso van a ayudar, va a ayudar también el consulado de comerciantes. Una catedral que se está haciendo nueva, es un prestigio para la ciudad también, es un orgullo. Y se vuelcan con Lorenzo Armenguard. Piensen que en 1717 se ha trasladado la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz. Sevilla no la va a soltar fácilmente, va a haber un pleito incluso. Pero a partir de ahora va a estar en Cádiz. Yo lo que les cuento, yo siempre me baso en documentos, en fuentes
documentales o epigráficas. Si ustedes entran en la catedral, van a ver esto. El día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, ¿de acuerdo? Se colocó por el Cabildo la primera piedra, como pueden ver. Hubo una serie, la primera piedra de esta catedral, se lo voy a leer porque aparece un poco cortado ahí, de este templo catedral. En 1796 se suspendieron. Miren, ¿cuánto tardó en construirse la catedral? 116 años, de 1722 a 1838. Saben ustedes que popularmente en Cádiz, siempre que algo tarda mucho, esto va a durar más que la obra de la catedral. Pues desde 1722 hasta que es consagrada en 1838, todavía no se había terminado del todo. Y hubo suspensiones, por ejemplo, ahora veremos, los trabajos por falta de recursos. En 1796 estamos en plena revolución, en la parte de la Revolución Francesa. Hemos dejado de ser aliados con Inglaterra y con el resto de potencias contra la revolución para aliarnos después del Tratado de Basilea con la Francia revolucionaria. ¿Saben ustedes lo que va a traer esto? Vamos de derrota en derrota. Al año siguiente es la derrota del Cabo San Vicente. Y vamos a ir al ocaso el 21 de octubre en un cabo que tenemos cerca, Trafalgar. Aquí están, y fíjense, las comunicaciones, gran parte venían de América para construir nuestra catedral. Quedando sin cerrar la nave mayor y la bóveda de trascoro. El domingo 11 de noviembre, día del patrocinio de Nuestra Señora, el obispo Fray Domingo de Silos, monje benedictino, excitado por la piedad del señor gobernador militar y político de la ciudad de don José Manso y ayudado con su cooperación, instauró a sus expensas, en unión de su cabildo, la obra ininterrumpida y con la asistencia de Dios, los auxilios del cabildo secular, el ayuntamiento, las oblaciones y limosnas de todas las clases del vecindario y las ofrendas de muchos forasteros, logró concluirla y consagrar el templo al Señor el 28 de noviembre de 1838. Miren, no fue fácil. Además, si ven ustedes en este plano, no sé si se puede apagar un poco. Gracias. Ven ustedes, esto que ven aquí es el pópulo, esta zona de aquí. Esto es el hospital, esto es San Juan de Dios. Esto es el plano Aramburu. Esto lo tienen en el Museo de las Cortes. ¿De acuerdo? Pues la tierra es esto. ¿De acuerdo? Esto es, aquí estaría el ayuntamiento. Esto es la Catedral Vieja. ¿De acuerdo? Y esta es la iglesia de Santiago. Y la calle Compañía. ¿Dónde está la catedral? Es que no existe. Este plano es del siglo XVII. Y la catedral es de 1722. Esto va a tener que ser, esto es el bar terraza, y esto que ven aquí es el Arco de la Rosa. ¿De acuerdo? Esto va a tener que ser expropiado. Mira, ahí tienen la caleta, la pueden ver arriba. ¿De acuerdo? Y en esta zona, esto sería la plaza de San Antonio, como pueden ver. Pero, y esto sería el convento, esto sería San Francisco y la plaza de Mina, que será desamortizada. Bueno, pues va a haber que ir comprando, ir adaptando a principios del siglo XVIII. Estamos viendo eso que ven ahí, como investigando sobre esta zona, como pueden ver. Esto que ven aquí sería el castillo de la villa. Esto estuvo el observatorio. Y ahí, es que no sé, fíjense, esto es lo primero que se construye. Vicente Acero. Lorenzo, el 3 de mayo de 1722, es esta cripta que pueden ver. ¿Dónde están enterrados gran parte de los obispos? Lorenzo Armengual no. Lorenzo Armengual de la Mota está en la iglesia de San Lorenzo, que es coetánea a la catedral. El último de los obispos que ha sido enterrado, en paz descanse, don Antonio, el excelentísimo, reverendísimo señor don Antonio Ceballos Atienza, obispo emérito. Fíjense, ahí tienen, esta es la iglesia de San Lorenzo, realizada en gran parte con piedra de la caleta. Encontramos documentación. Y ahí tienen las armas de Lorenzo Armengual de la Mota. Lo ha hecho bajo su episcopado, pone sus armas. Con su capelo episcopal, Armengol, ese brazo armado de la Mota, es un castillo. Su capelo, y aquí verán una corona marquesal, porque fue nombrado por Felipe V marqués de Campo Alegre. Ahí tienen
en el púlpito pueden ver esa corona marquesal. Se lo está contando, se lo está diciendo. El brazo armado y la mota, el castillo y su capelo, como pueden ver. Fue un personaje interesantísimo. Nos habla precisamente de cómo este documento, de cómo trajo en mayo, el 14 de mayo, cómo trajo Piedra de la Caleta, cómo solicitaba precisamente para ayuda de parroquia. Cádiz estaba creciendo, se estaba quedando pequeño y necesitaba esa población que está en ascenso, necesitaba un cuidado pastoral. Ahí lo podemos ver precisamente cómo lo solicita. Ahí pueden ver esas armas que son las que están en la fachada. Armengual va a morir en 1730. Y va a venir, su sucesor va a ser el obispo hasta entonces de Ceuta. Conocía Cádiz, Fray Tomás del Valle, que tiene una calle aquí en nuestra ciudad. Fray Tomás del Valle es un personaje interesantísimo. Tenía ya experiencia pastoral. Llega aquí. Fíjense, consultando su documentación en el Archivo Vaticano, vemos que en 1733, ¿cómo era nuestra diócesis? Pues había 17 iglesias parroquiales, le dice esto al Papa, 40 párrocos, 45 beneficios, 1.390 capellanías, 82 cofradías, 12 hospicios y hospitales, 20 monasterios de frailes, 5 monasterios de monjas, 105 obras pías. Esto es lo que hay 3 años después de llegar a nuestra diócesis de Ceuta. Va a tener, el episcopado de Fray Tomás del Valle va a ser de los más largos. Él llega aquí, muere Lorenzo Armengual de la Mota en 1730, él llega aquí en 1731 y va a ser obispo de Cádiz hasta el año 1776. 1731, 1776. Fíjense. Además va a ser vicario general de la Armada durante un tiempo. Tengan en cuenta la importancia que tiene la Armada en esta zona, tanto en Cádiz como va adquiriendo en la isla de León. Recuerden que a finales del episcopado de Lorenzo Armengual de la Mota, Felipe V ha hecho que este suelo en el que estamos pase de ser de dominio señorial a ser de realengo. 1729. La isla de León deja de ser de los duques de Alba, de los Ponce de León, y pasa al rey, a Felipe V, igual que el puerto de Santa María, que era de los duques Medinaceli. Va a tener que enfrentarse también a catástrofes naturales en nuestra diócesis. Por cierto, que los ingleses no le van a dejar entrar en Gibraltar. Sí dejaron entrar a su predecesor, a Lorenzo Armengual de la Mota, pero no van a dejar entrar a Fray Tomás del Valle. Y fíjense, va a tener que enfrentarse incluso a catástrofes naturales, como pueden ver, al maremoto del 1 de noviembre de 1755. La catedral, imagínense, la catedral estaba todavía sin techar. Cómo ese tsunami, causado por el terremoto de Lisboa, como ustedes saben, llega y cómo entra, pasa los muros de nuestra catedral, que se está todavía realizando, hasta 1838. Miren, ahí pueden ver precisamente a nuestra patrona, a la Virgen del Rosario, cómo fue sacada por los dominicos. Incluso pueden ver epígrafes en Cádiz. Esto pueden verlo en este epígrafe que tienen aquí, lo pueden ver, hay uno que tienen aquí, que está en Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo, y el otro lo tienen precisamente en La Palma, cerca de la iglesia de La Palma. Fíjense, hay anécdotas interesantes, pues por ejemplo, en la iglesia de San Francisco, cuando ocurrió este desastre. Se cuenta que estaban en misa, imagínense, en aquel momento, 1755, 1 de noviembre, y nos dice esta fuente, precisamente, un viejo de todos conocidos que vendía langostino y bocas de la isla, gritaba arrodillado en la puerta de San Francisco: «Señor, señor, si esto es castigo para los de Cádiz, que yo soy de Chiclana». Con lo cual los gaditanos, poco sufridos y en medio de su terror, y creyendo importuna burla, que solo era sencillez de aquel desgraciado, atropellaronle e hiriéronle sin piedad, dejándole muy maltrecho. Encima de lo que se nos está viniendo el agua encima, te vas a poner diciendo esto, pues imagínense, en 1755. Miren, 1755, esa catástrofe natural, hubo que, obviamente, retomar esas labores, pero también
va a haber un conflicto entre el poder político y religioso. En el episcopado de Fray Tomás del Valle, siendo rey, es en ese momento rey desde 1759, Carlos III, va a expulsar, un año después del motín de Esquilache, va a expulsar a la Compañía de Jesús. Recuerden la Compañía, la calle Compañía se llama así precisamente porque allí estaba la Compañía de Jesús. Ese gran instituto, fundado por San Ignacio de Loyola, por este español, lo van a expulsar. No era la primera potencia que hacía esto. También lo había hecho la Francia de Luis XV, el Portugal del Marqués de Pombal. Lo cierto es que bajo el episcopado de Tomás del Valle va a tener lugar esa expulsión, lo cual va a dejar la educación en Cádiz, se va a resentir. Yo les pongo siempre por las calles de Cádiz la simbología y les comentaba a mis alumnos siempre en el púlpito, por ejemplo, de la iglesia de Santiago. Fíjense esto. Esto se lo comenté a los hermanos Alonso de la Sierra, y se lo he comentado también a otras personas. Fíjense esto. Ven aquí un 3 en números romanos, ¿verdad? Fíjense bien. En verdad, este es el templo de la Compañía, la iglesia de Santiago. Y Jesús, H, Hominus, Salvator. Jesús, hombre salvador. Lo tiene el Papa Francisco en sus armas, es de la Compañía de Jesús. Lo que pasa es que si se fijan, ha llegado Carlos III, esto es mío, y colorea la I, se olvida del palo de la H y no pinta la S. Un conflicto entre el poder político. Al final, recuerden ustedes que Aranda y Floridablanca conseguirán incluso la extinción de la Compañía en Roma, unos años más tarde. Ahí pueden ver la expulsión, cómo tuvieron que sufrir precisamente. Primeramente los llevaron a Córcega, luego los estados pontificios, como fueron muchos de los dominicos, algunos se refugiaron en el convento de padres dominicos. Ha estudiado muy bien para estudiar la evolución del número de frailes, de órdenes religiosas, del clero regular. Yo les recomiendo que estudien al doctor Arturo Morgado. Hemos hablado de Pablo Antón Solé, de la Iglesia Gaditana del siglo XVIII, pero yo les recomiendo también este libro, La diócesis de Cádiz, de Trento a la desamortización. Igual que a continuación, para ver el crecimiento de esa ciudad, tienen a ustedes al doctor Manuel Bustos. Yo les recomiendo que para la Iglesia, sobre todo el alto clero, sobre todo también la evolución de las órdenes religiosas, el profesor Arturo Morgado ha hecho un gran estudio. Desde un punto de vista asistencial, hay que estudiar la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Yo soy profesor de Historia de la Enfermería. Miren, por ejemplo, en Cádiz, el Hospital de la Misericordia, hasta la desamortización, y otros lugares de nuestro territorio. Por ejemplo, Gibraltar tuvo su hospital de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Puerto Santa María ya era arzobispado de Sevilla. Ahí lo tienen, una verdadera maravilla, incluso donde se encuentran los ahogados del tsunami de 1755. Pueden preguntarles ustedes al doctor García Cubillana y también a José María Caravaca, Coca. Aquí, por ejemplo, además, ellos ven a Cristo en el enfermo. Estamos hablando de un modelo de cuidados, el modelo juandediano excelente, que surge, que data del siglo XVI. Fíjense, por ejemplo, aquí tienen Valcárcel. Estuvo regido por la Hermandad de la Santa Caridad. Hemos hablado anteriormente del Hospital de Mujeres. Fíjense qué maravilla. De Fray Tomás del Valle. Anteriormente estaba en otro lugar, en la calle de la Carne, en el siglo XVII. Fue fundado en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII, gracias a Lorenzo Amengual de la Mota y Fray Tomás del Valle, está en su ubicación actual. Fue nosocomio, fue hospital hasta los años 60 del pasado siglo XX. Y ahí pueden ver una maravilla como es el San Francisco del Greco, que lo trae el sobrino de Lorenzo Amengual de la Mota. Miren, yo siempre les he dicho, les he estado enseñando fuentes de todo tipo. No me gusta solamente ceñirme, hemos hablado del archivo municipal, hemos hablado del archivo histórico nacional, provincial, Vaticano, pero también es bueno consultar fuentes que no son nacionales. ¿Cómo nos ven? ¿Y cómo ven, por ejemplo, la hospitalidad aquí en nuestra diócesis? Los cuidados, es importante.
Fíjense, en la época de Nightingale, de Florence Nightingale, esta época es el reinado a partir de 1837 de la reina Victoria de Inglaterra, fue emperatriz de las Indias. Miren lo que dicen de los hospitales de aquí de Cádiz. Nos dice lo siguiente, les voy a traducir. Nos dice aquí, los hospitales, el hospital, son para la cura, para curar enfermedades. Pero el hospicio es un asilo. No hacen preguntas, no question, aquí pone no question, lo que pasa es que se corta. Ninguna pregunta se le hace a los pacientes en los hospitales con respecto a su nacionalidad o religión. Es suficiente su sufrimiento para darle una cama, para ser provisto una cama. Y le viene al autor el caso de una señora, la misión de una pobre señora inglesa de Gibraltar. Y dice lo siguiente, que era protestante, era anglicana, en el hospital de Nuestra Señora del Carmen. Es el hospital de mujeres. En sus últimos estados de consumición. Un caso que yo no creo que sea admisible en los hospitales ingleses. Recuerden ustedes que desde Enrique VIII, Inglaterra es protestante, anglicana. Los católicos no podían ocupar cargos públicos, eran discriminados en muchos oficios. Aquí no, se les admitía en todo, según dice este documento de la sociedad, de la revista de la Real Sociedad Estadística de Londres. Miren, esto en Conil también, para niños expósitos. Recuerden, los niños expósitos muchas veces eran depositados en un torno, y como eran recogidos. Esto lo ha estudiado muy bien Francisco Gabriel Condemalia. Hubo otro hospital que hizo Fray Tomás del Valle, en nuestra diócesis, no quiero centrarme solamente en la Bahía. Algeciras. El Hospital de San José, que lo ha estudiado García Cubillana. Hospital de Mujeres, recuerden la tesis de Luis Gonechea Alcalá Zamora. Y aquí, esto es el Museo de Algeciras, el Hospital de la Caridad. También hecho durante la época de este obispo, de Fray Tomás del Valle. Aquí lo pueden ver, este es el libro de Juan Manuel García Cubillana, documentos que tenemos de la isla de León. No solamente hay españoles, hay también genoveses. Encontramos en estos libros de enfermos a muchas personas que fueron atendidos, muchos de ellos eran trabajadores de aquí del Arsenal de la Carraca. Vemos en aquel momento cómo va esta mitra, que era pobre en la Edad Media, que ascendió en la Edad Moderna, es una mitra mediana. En aquel momento, fíjense, a partir de 1773 lo que sabemos es que la financiación de la nueva catedral parece dejar de ser un problema acuciante, al menos durante estos años. La intervención regia de Carlos III propicia que el Consulado de Mercaderes destine incluso cantidades al proyecto, 300.000 pesos, que pueden incluso, estamos hablando mediante la restitución del impuesto del 4% sobre el valor de las mercancías traficadas en la carrera de India. Esto lo ha estudiado muy bien, precisamente este crecimiento, el doctor Manuel Busto en su libro sobre Cádiz y los comerciantes en el siglo XVIII. Sin embargo, vimos en el epígrafe que se interrumpe la construcción, la pérdida de las posesiones ultramarinas. Recuerden la emancipación de los virreinatos de la Nueva España, de Plata, de Perú, de la Nueva Granada. Lo que nos va a quedar, recuerden la batalla de Ayacucho en 1824. La emancipación va a ser progresiva, pero recuerden los últimos lugares que vamos a tener son Chiloé y el Callao en la América continental. Lo que nos va a quedar son las ínsulas de Cuba y Puerto Rico. En las Filipinas hasta 1898, como Cuba y Puerto Rico, y las Marianas, Carolinas hasta 1899, que se las vendemos al Segundo Reich. Fernando Po en África y algunas posesiones africanas que perderemos. Fernando Po en Guinea Ecuatorial en 1968, Ifni en el 69, Sáhara en el 75 y en el 56 saben ustedes que el protectorado de Marruecos. Bien, en esta segunda mitad del siglo XVIII, cuando muere Fray Tomás del Valle, llega este Fray Juan Bautista Cervera. Va a ser Cervera, pero es del linaje de los Cervera. Un episcopado corto,
pero fructífero. Va a apoyar la Sociedad Económica de Amigos del País, acude también, es un prelado austero, acude, si no le va a gustar mucho las fiestas, por ejemplo, el tema taurino, va a acudir al rey a pedir que no haya, pero va a propiciar también una buena formación de los seminaristas. Va a trasladar el seminario al antiguo colegio de los jesuitas. Fíjense que en aquel momento, esta es la maqueta que está en el Museo de las Cortes, han visto ustedes anteriormente el plano Aramburu del siglo XVII, pues para estudiar el siglo XVIII hay que mirar esta maqueta, es una maravilla, es de 1779. Y como pueden ver ahí, la catedral no tiene la plaza que tiene hoy en día. Incluso hay zonas, por ejemplo, la calle Virreina, donde nació Eduardo Benot, ya no existe. Tuvieron que ser progresivamente compradas, expropiadas, como pueden ver. A Fray Juan Bautista Cervera le va a suceder José Escalzo y Miguel, que va a ser obispo de Cádiz, que no de Ceuta, desde 1783 a 1790. Prelado que va a reformar la fisonomía de las parroquias gaditanas. Va a erigir en extramuros, para el cuidado de la población fuera de las murallas, la iglesia de San José, en 1787, bajo su episcopado. Ahí tienen la iglesia de San José. Fíjense, ¿qué le pasa a la iglesia de San José? Miren la fachada. ¿Qué es lo que tiene en esa foto que no tiene hoy en día? Efectivamente, el escudo. Es muy parecida a la mayor de Chiclana, a San Juan Bautista. Lo que pasa es que el clima de Cádiz no perdona y la humedad lo fue pulverizando. Esas armas que son del obispo Escalzo, estaba sostenido por ángeles, pero él, igual que vieron las de Armengual de la Mota en San Lorenzo, en San José, la de José Escalzo. Fíjense que son sus nombres, les tienen cariño a sus santos, a su nomástica, San José de José Escalzo y Lorenzo, San Lorenzo, Lorenzo Armengual. Ahí tienen Antonio Martínez de la Plaza, que sucede, y son 10 años, termina el siglo XVIII. Es cuando se interrumpen las obras de la catedral. Murió de una epidemia de fiebre amarilla. Muere en Puerto Real, en su palacio episcopal. Los obispos de Cádiz tuvieron el palacio, la casa del obispo, que estaba cerca de la Catedral Vieja, entre la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Tuvieron también su palacio episcopal en Chiclana de la Frontera y también tenían en Puerto Real. Y allí fue donde muere precisamente en 1800 debido a la fiebre amarilla. En aquel momento la fiebre amarilla, saben ustedes, la provoca un mosquito, el Aedes aegypti, y en aquel momento eso no se sabrá hasta Finlay, hasta el médico cubano que a finales del siglo XIX descubre esto. Muchos soldados españoles morían en Cuba precisamente de fiebre amarilla todavía, o él será el que descubra esto. Francisco Javier Utrera, ya entramos en el siglo XIX con él. Fíjense este personaje. El domingo 7 de junio es cuando entra. Con Utrera, con Francisco Javier Utrera, que está 7 años al frente de la mitra, se inicia un turbulento periodo para la diócesis de Cádiz. Bajo su episcopado tiene lugar Trafalgar. Muchos heridos llegan a nuestras costas. En 1808, él muere en diciembre de 1808. Recuerden lo que ocurre a partir de mayo de 1808. Él vive las primeras etapas de la Guerra de la Independencia. Muere en plena Guerra de la Independencia. Aún así, sabemos que fue un prenado benefactor, ayudó a los huérfanos de Medina Sidonia, esforzándose en paliar esos efectos de los que había muerto su predecesor en la diócesis, Antonio Martínez de la Plaza, de la fiebre amarilla. Mira, encontramos documentos de él. En el Archivo Vaticano encontramos, por ejemplo, yo les he hablado de la visita al Límina. También hay otra fuente muy interesante que nos puede ayudar a la demografía y ha sido poco utilizada, que son los procesos consistoriales. ¿Qué son los procesos consistoriales? Cuando la Santa Sede nombra a un obispo, va a nombrar un obispo, preguntan quién es, dónde ha estudiado, a qué familia pertenecía, si lo conocen, unos testigos. Hablan también de su diócesis. Miren lo que nos dicen. Nos dicen, por ejemplo, a las respuestas, a la primera, que saben de la ciudad de Cádiz, que es de la audiencia de la provincia de Sevilla, la principal de las 4 de Andalucía, y está en sitio saludable.
y que tiene 10.000 casas, con más de 60.000 habitantes, sin contar ni tropas, ni al pie de 12.000 que han fallecido en la epidemia. Para la historia de la sanidad, para la historia de la demografía, son fuentes muy interesantes. Hay que desplazarse, hay que investigar allí. En su visita al Límina nos dicen que visitó, por ejemplo, varias villas, entre ellas la villa de Puerto Real y al tercer año la Real Isla de León, de donde también se retiró enfermo por la epidemia general que se padeció en este país. Ahí lo pueden ver. En el cuarto la continuó sin mucho trabajo en el pueblo de la diócesis. Su óbito, como les he dicho, tuvo lugar el 27 de diciembre de 1808. Va a ocurrir un problema. Fíjense, en la edad contemporánea siempre analizamos lo que es nuestras clases, lo que es la Iglesia Católica y las Cortes de Cádiz y la revolución, desamortización y posteriormente la restauración. Aquí tenemos uno de los paneles que hicimos con la Traslatio Sedis. Empezamos con el tema de Cádiz y las Cortes. 1808 empieza, esto lo conocemos bien aquí en San Fernando, empieza la Guerra de la Independencia. Para defenderse de la invasión francesa, va a haber los reyes, el rey Fernando VII está cautivo de Napoleón. Los infantes también. Aquí solamente hay un miembro de la Casa Real. Es el cardenal Luis de Borbón. La regencia va a estar en la Compañía de María, como todos sabemos. Celebramos el 24 de septiembre de 1810. Bien, va a haber una junta central que en los primeros momentos va a coordinar la resistencia contra el invasor. ¿Y saben ustedes quién va a estar al frente de esa junta central? El obispo electo de Cádiz, Juan Acisclo Vera Delgado. Y me atrevo a decir algo, y lo he dicho y está recogido en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. Lo publicamos. El que convoca las Cortes de Cádiz y San Fernando, o de San Fernando y Cádiz, es el obispo electo de Cádiz, el arzobispo de la Odisea, Juan Acisclo Vera Delgado. Ahora lo verán, traigo el documento. Ahora lo van a ver. Fíjense, no solamente las Cortes, dicen que más que unas Cortes era un concilio, de la gran cantidad de eclesiásticos que había, unos más liberales y otros más conservadores. Miren, hablamos del magistral Cabrera, de Vicente Terrero, sacerdote, de Diego Muñoz Torrero. Había otros más conservadores. Les traigo un ejemplo, que estuvo aquí al lado, estuvo aquí en la Isla de León, en aquel momento Real Isla de León, hasta 1813. El obispo de Orense, don Pedro de Quevedo. Un obispo que creía, obispo de Orense, de esta diócesis gallega, que creía en la unión sagrada del altar y el trono. Repito, hubo eclesiásticos más liberales y eclesiásticos más, no se puede tratar como un todo homogéneo. La diócesis de Ceuta sigue en aquel momento, tiene sus obispos propios. Hay algún capuchino al frente, hasta 1879, que es cuando se unen las dos diócesis. Ya les voy a ir terminando. ¿Quién es Juan Acisclo Vera Delgado? Es el que convoca a las Cortes, es el presidente de la Junta Central. Tenía un arzobispo, él era conocido como el arzobispo de la Odisea. Él era obispo auxiliar de Sevilla. Hay veces que a algunos eclesiásticos se les daba un título que era algo así, algo honorífico, como es arzobispado in partibus infidelius, en parte de infieles. El arzobispado de la Odisea la Odisea es una ciudad de Asia Menor, en aquel momento en manos del Imperio Turco Otomano, pero se le daba esa dignidad de arzobispo. Así que es arzobispo, cuando sea nombrado obispo de Cádiz va a ser arzobispo, obispo. Las dos cosas, archiepiscopus, episcopus. Es sevillano, él nace en Villanueva de Ariscal, y en 1809, Utrera, su antecesor en la mitra, muere en 1808, firman los reales alcázares la comisión que había de constituir las futuras Cortes, que se van a reunir aquí en nuestro teatro. El 24 de septiembre de 1810. La firma él. Sin embargo, mira, aquí lo tienen. Como pueden ver, Juan Acisclo Vera Delgado, arzobispo de la Odisea, presidente de la Junta Central. Su capelo, como pueden ver, es arzobispal.
No me invento nada. Todo está en el documento. Arzobispo de la Odisea, obispo electo de Cádiz. ¿Por qué es electo? ¿Por qué no está consagrado? Les digo por qué. Fernando VII, que tiene que aprobar el nombramiento de los obispos, está cautivo de Napoleón. ¿Y dónde está el Papa? Que en aquel momento es Pío VII. Está también cautivo de Napoleón. El poder eclesiástico, la autoridad eclesiástica, el vicario de Cristo en la tierra y el rey, su majestad católica, están cautivos de Napoleón. Con lo cual, es obispo electo. Así tendrá que ser hasta que termine la guerra de la independencia. Y él no va a estar en Cádiz. En Cádiz va a haber él se va a ir a Ceuta. Aunque van a convocar estas cortes. El arzobispo de la Odisea lo van a las cortes, luego reconocerán su papel. El Consejo le nombró el 6 de enero consejero, el 6 de febrero de 1802, al arzobispo de la Odisea. Incluso le da una pensión por su gran labor. En aquel momento, España, saben, la guerra de la independencia, cómo está luchando, nuestras cortes que se reúnen, recuerden precisamente aquí a las 9 están juramento de los diputados aquí en la Iglesia Mayor, como luego van al Teatro de las Cortes. Nuestros templos, gran parte, hemos dicho que más de unas cortes es un concilio, y los templos que están unidos a ese constitucionalismo español. La Iglesia Mayor. En 1811 se reúnen en el Teatro de las Cortes, pero luego, ¿dónde se van en 1811? Debido a una epidemia. Al Oratorio San Felipe Neri. Pero el presidente de las Cortes, cuando se proclama la Constitución el 19 de marzo de 1812, es Vicente Pascual, un canónigo. Y luego vuelven a San Fernando. ¿Y dónde se reúnen? En el Carmen. ¿De acuerdo? Fíjense en esos momentos. Yo les decía, por ejemplo, Pedro Quevedo. Pedro Quevedo, no hay que estudiar el clero en nuestra diócesis como un tono monolítico. Él se negó a jurar la soberanía nacional, pero fue un obispo muy dadivoso con su feligresía. ¿Saben dónde lo quería mandar? ¿Las Cortes? A las Malvinas. A este señor mayor, anciano, lo querían mandar al Virreinato de la Plata, a las Malvinas, por no jurar. Él se fue de España, se fue a Portugal, pero en una parte de Portugal, al norte de Portugal, que pertenecía a su diócesis. Por eso les puse antes ese mapa. Con lo cual, él siguió siendo pastor de sus ovejas. Se exilió de España en su diócesis orensana, en la parte que pertenecía a Portugal. Hubo una serie de conflictos, aquí en esta zona. Una serie de conflictos, las Cortes, bueno, saben, ahí tienen el cuadro de Salvador Viniera, las luchas, esto por ejemplo, esta bomba que tienen aquí está en Santa Cruz. Miren, la Constitución de 1812 reconoce la religión católica como única en la nación española. Ahí pueden ver a muchos eclesiásticos en el monumento. Ahí pueden ver, no me lo invento, el crucifijo. Interesantísimo el nuncio Gravina. La documentación que hay en Roma sobre las luchas, los conflictos y debates, este era el nuncio, era el embajador del Papa. Es el hermano de Federico Gravina en Nápoles. Será nombrado cardenal en 1816. También se exiliará de España. Las Cortes le ponen una fragata por el tema de la Inquisición. Ahí va a haber un conflicto. Lo que decía el nuncio es que se esperaran a que regresara Pío VII y Fernando VII. Va a ser echado de los reinos de España. Se va al sur de Portugal también y lanzará un manifiesto a la nación española. Hay documentación allí precisamente sobre este personaje, nuncio, que fue el nuncio en Suiza, nuncio en España entre 1803 y 1816, y terminó, es el hermano de Federico Gravina en Nápoles. Ahí pueden ver sus armas, estas armas de su hermano aquí en nuestro panteón, y estas son las suyas, en Palermo. Ya les voy terminando. Este es el obispo Fray Francisco Javier Cienfuegos Jovellanos, sobrino de Jovellanos, del gran ilustrado. Le toca vivir lo que es el trienio constitucional. Hay eclesiásticos, como les he dicho, más conservadores y más liberales. Diego Muñoz Torrero era de los liberales.
nuestro obispo, Francisco Javier Cienfuegos Joyano, era de los conservadores. Y en esta época él será luego arzobispo de Sevilla y cardenal. Y se opuso precisamente a esas novedades que había en aquel momento. Estamos hablando de esta instrucción pastoral que hizo llegar a sus diocesanos, previniendo a los fieles de esas novedades, como pueden ver. Es la época, como ya saben, las obras de la catedral están paradas de nuevo. En los 100.000 hijos de San Luis llega en 1813, va a haber varios clérigos liberales en nuestra diócesis que van a ser procesados, lo ha trabajado muy bien Cuenca Toribio, y ya nuestra diócesis, nuestra catedral, será consagrada gracias a la labor de un monje benedictino que en 1825 va a ser nombrado obispo. Él iba a ser destinado a Venezuela, aparece en su proceso consistorial en el Vaticano. Sin embargo, Venezuela en 1825 ya está perdida. Lo van a nombrar obispo de Cádiz, cuando Cienfuegos es nombrado arzobispo de Sevilla. Ahí pueden ver esa magnífica estatua de bronce que desgraciadamente ha dado muchas vueltas. Si algunos ya de ustedes la habrán visto en el medio de la catedral, ahora está mirando a la catedral a mano izquierda. Verán que pone 1856. Él va a ser obispo de Cádiz, que no de Ceuta, hasta 1853. Será su amigo, el alcalde nunca permitió que le hicieran una estatua. Será su amigo, el alcalde de Cádiz, cuando una vez él haya fallecido, el que la haga en bronce, fundido, aquí en nuestra carraca. Fíjense, ¿él de dónde fue obispo? Él anteriormente tenía ya experiencia. Él fue un héroe en la Guerra de la Independencia. Salvó los tesoros del monasterio de Silos. Él era benedictino de Silos y fue abad de Silos, del gran monasterio. Aquí nos dicen que él consagró en 1838. En 1832 él va a escribir a todos los naturales, vecinos y habitantes de la diócesis, diciendo que hay que terminar esa catedral, la nueva catedral. Va a ser una victoria, porque es la época de las desamortizaciones de Mendizábal. Recuerden, 1835, Fernando VII muere en 1833. Sube en aquel momento una niña pequeña, Isabel II, bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón. Se desamortiza. ¿Saben ustedes qué es esto? La Plaza Mina, que es la antigua huerta del convento de San Francisco. Aquí estaba la enfermería de esta orden mendicante. Se va a abolir un año antes el régimen señorial, pero conseguir terminar una catedral en esta época no era fácil. Y él consigue aunar voluntades. Ahí tienen su tumba, en la cripta de la catedral que él consagró. Si entran ustedes la semana que viene, el lunes próximo, 28 de noviembre, es cuando se cumple esa fecha de esa consagración. 28 de noviembre de 1838. Estamos celebrando el tricentenario del inicio de las obras. Pero se va, gracias al deán de la catedral, al padre Ricardo, se va a presentar un sello en el coro. Un sello conmemorando esta efeméride. Y estos cuadros los pueden ver ustedes en la catedral, que son precisamente cuando fue consagrada la catedral. Su escudo, el escudo que pueden ver ustedes en la catedral, es el mismo escudo que ven en la abadía de Silos. Ahí lo tienen. Este escudo, fíjense que tiene 2 flechas, 3 coronas y unos grilletes. Capelo, y no tiene una cruz patriarcal. Esto es un báculo abacial, de abad. Recuerden que estas flechas, no siempre el monasterio antes de llamarse de Santo Domingo, se llamó de San Sebastián. Son símbolos martiriales. Muchas veces los obispos combinan armas de devoción y de linaje. Y fíjense también esas 3 coronas. Los grilletes eran de los esvotos que traían de la liberación de presos cristianos. Lo pueden ver en su tumba, en la cripta. Ahí lo pueden ver. Y esas 3 lo pueden ver hasta en las lámparas, los ángeles apareiros que ven ahí, en varias disposiciones. Esto está en Silos, lo mismo que hay en la Catedral de Cádiz. Esas coronas son precisamente de un sueño que tuvo, en la cual esas 3 coronas se le prometieron. La primera
a Santo Domingo por su vida de santidad, la segunda por haber restaurado el monasterio de la Virgen, Santa María de Cañas, antes de venir a Silos, y la tercera por haber restaurado el monasterio de Silos. Ya por último, no es Fray Domingo de Silos el que termina la catedral, será un obispo de Cádiz nacido en Cádiz, Juan José Arbolí, que será obispo de Cádiz desde la muerte de Fray Domingo de Silos en 1853 hasta 1864. Él será, este personaje, bueno, tiene una calle en Cádiz, el que termine con un arquitecto llamado Juan Daura. Este coro que ven aquí es gracias a Arbolí. Aquí es donde vamos a presentar el sello el próximo lunes. ¿Y saben de dónde trae este coro? De la Cartuja de Sevilla. Las desamortizaciones. Esto que ven aquí es un escudo, pero es un escudo de un arzobispo de la Edad Media, de Gonzalo Reelas, que estamos hablando del siglo XIV-XV, que hacen una catedral nueva iniciada en 1722. Es que este personaje fue uno de los que, mecenas, de los que ayudó a construir la Cartuja hispalense. Y Arbolí, antes de que se tirara, se lo trae para acá. Verán ustedes el escudo de Arbolí también en el órgano. Ya lo pueden ver, fíjense, en aquel momento la catedral en este siglo XIX no es tan diáfano el espacio, todavía es estrecho, hubo que ampliar más. Y ya por último, Cádiz y Ceuta. ¿Cuándo se termina, cuándo se unen las dos diócesis? Me han pedido que les hable de este. Se unen en 1879. Les comentaba, después de Arbolí vino otro obispo de Cádiz, nacido en Cádiz, un capuchino, como fue Fray Félix María Riete Llano, tiene que soportar lo que es el sesenio revolucionario, la época de Fermín Salvoechea. Y cuando él muere, Ceuta, que tenía una serie de administradores apostólicos, la Santa Sede, en aquel momento el Papa es Pío, estamos hablando de, acaba de suceder a Pío IX León XIII, es el que decide en aquel momento unir Cádiz y Ceuta. El obispo de Cádiz va a ser administrador apostólico de Ceuta. Así va a ser hasta 1933, en que será obispo de Cádiz, en que sea nombrado obispo de Cádiz y Ceuta. Fíjense, el primer obispo de Cádiz, administrador apostólico de Ceuta, va a ser un catalán, Jaime Catalán Bossa. Pero, ¿sabes? En ese momento, un obispo nacido en Cádiz va a estar en Cataluña, en Barcelona, Urquinaona. Saben ustedes que hay una calle que es la calle Urquinaona. ¿Saben bajo su episcopado qué famoso templo va a iniciarse en la ciudad condal? La Sagrada Familia. Bajo el episcopado de este gaditano. Un catalán va a ser obispo de Cádiz, Jaime Catalán Bossa, mientras un gaditano va a ser obispo de Barcelona y va a iniciar bajo su episcopado se van a iniciar esas obras. Ahí tienen ustedes los paneles que hemos realizado y muchísimas gracias por su atención. Son las 8. Puntual. Después de esta interesante y documentada exposición, solo nos queda reiterar nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros todos los extensos conocimientos que tú posees. Muchas gracias. Nosotros. Un receso de un par de minutos y damos